El show con Miguel Villalobos. El único mañanero que te hará sentir bien. Teatro, música, tecnología, eventos y mucho más. Comenzamos. Muy buenos días, son las 10:04 de este 24 de septiembre del 2024. Qué rápido se está viniendo septiembre. La verdad es que el año se pasó volando. Como mi última relación pasó volando. Está terminando tóxicamente también. No es cierto. No. Y la verdad es que estoy muy contento el día de hoy porque me da gusto tener conocer gente experta en teatro en ámbitos diferentes, en cuanto a la crítica y en cuanto a la fotografía, que es esencial ahora en las puestas en escena. Y antes de continuar e ir con los invitados, quiero hacerles la recomendación. Hace 8 días tuvimos aquí a la maestra Luz María Mesa y a Gina Grandi, y la verdad es que fue un deleite poder ver Agnes y Joana, porque me voló la cabeza, me voló la mente. Ahora imagínense, si a uno como adulto le pasó esto, ahora a los chiquillos, y qué es lo esencial del teatro, ¿no? Que con tan poco puedes hacer mucho. Entonces, para aquellos productores que no se quieren arriesgar porque no tienen la gran producción, ustedes háganlo y echen a volar la imaginación de la gente, que para eso es el teatro, ¿no? Para eso es el arte, para imaginar, y nosotros enfocarnos en crear nuestra propia historia también, o enamorarnos de los personajes, o enamorarnos incluso hasta de la toalla que ya tiraron el personaje, ¿no? Entonces, un aplauso a la maestra Luz María Mesa por arriesgarse a hacer esto, y felicidades a todo el elenco. La verdad es que recomendable, está todos los sábados y domingos en el Foro Cultural Ana María Hernández, allí en Coyoacán. Los boletos accesibles, hay boletos en taquilla, en las páginas de Agnes y Joana, y también en Boleti, así que no se la pueden perder, y altamente recomendable. Ahora sí, vámonos a lo que nos truje Chencha, diría mi abuelita, porque tengo a dos grandes invitados, expertos en teatro, y que también son parte de los ACPT, que próximamente se entregan este próximo miércoles 2 de octubre en el Teatro Julio Castillo. Y la verdad es que va a ser un agasajo, porque es cuando la crema y nata del teatro se reúnen. Y igual vamos a tocar un poquito el tema más adelante de los premios Metro, que se terminan los premios Metro debido a que algunos de los patrocinios fueron, pues ahora sí que desertaron la misión de apoyar los premios Metro. Entonces nos vamos a entrar un poquito a todo eso también. Y muy buenos días, maestro Roberto Sosa, quien es crítico en cartelera de teatro y en los ACPT. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y gracias. También nos acompaña Charlie Duchanoy, fotógrafo escénico y fundador de Boy For Me. ¿Cómo estás, querido Charlie? Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Qué es lo que esperan de estos próximos premios 2024 de los ACPT, mi querido maestro Roberto Sosa? ¿Qué esperamos? Es una ceremonia que cada año venimos realizando para hacer visibles lo que a nuestro criterio es lo mejor en el teatro, ¿no? En un año. Y esperamos que este año, ahora que cambiamos de sede, el Teatro Castillo, Julio Castillo, pues nos reciba y nos acoja para esta premiación, que esperamos sea como viene siendo cada año, ¿no? No, y creo que el Julio Castillo es más íntimo, porque había sido anteriormente en el Esperanza Iris, y ahora es más íntimo, que es más pequeño. Puedes tener mayor contacto con los invitados y puedes tener también, creo que esta parte fundamental, la unión de la comunidad teatral, ¿no? Que es muy grande, pero también por cuestiones también de egos, de envidias, de muchas cosas, el medio se ha ido reduciendo conforme las producciones, ¿no? No digo que todas, pero es algo que realmente se vive dentro del medio artístico, ¿no? Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Fotógrafo escénico. Cuéntanos cómo es tu trabajo, porque la verdad es que muchas veces logramos apreciar la obra y todo lo que conlleva, pero vemos las fotos plasmadas y decir, ¿en qué momento exacto tienes el click y flash? Pues no lo sé, es algo que pues yo creo que uno va desarrollando, y es un poquito de intuición y es un poquito de
de que Dios te da tal vez un poquito el don, como hay quien nace para ser médico, quien nace... Yo personalmente jamás podría ser médico, no puedo ver ni siquiera la sangre ni las agujas. Sí, claro. Y yo creo que como eso hay otras cosas que Dios te da y a mí desde niño me dio el gusto por la fotografía. Yo, si tú ves mis fotos de niño, siempre estoy con una cámara en la mano porque siempre me gustó la fotografía. Y la vida pues me fue llevando porque yo de profesión soy ingeniero con maestría en administración de negocios, pero de repente por hobby empecé a decir, quiero empezar a estudiar fotografía, empecé a estudiar fotografía y todo sucedió por un viaje que me iba a ir yo a África y dije, necesito aprender a fotografía profesional para poder tomar los animales que yo quiero. Y de ahí la vida de repente empezó a dar unos giros y empecé a trabajar con el teatro. Actualmente tengo una empresa de diseño gráfico y trabajo mucho con producciones teatrales. Y empecé a hacer fotografía de teatro y pues poco a poco me fui adentrando hasta que pues realmente ya después de 15 años pues ya diría que me volví bastante experto en la materia, porque la gente cree que es hacer solo un clic, pero no es solo un clic. La realidad es que son muchas cosas, sí tienes que estudiar, sí tienes que saber lo que tienes que hacer, y inclusive dentro de la fotografía hay como diferentes especialidades. Hay muchas veces que la gente asume que porque soy fotógrafo me dice, oye, ¿me puedes hacer un estudio, un book? Y les digo, es que no es mi especialidad, sinceramente. O sea, trabajar en estudio es una cosa, trabajar en artes escénicas es otra cosa totalmente diferente. En estudio tú tienes todo controlado por ti, tú decides las luces, pero lo que controlas es a la modelo o al modelo. Y en el teatro es todo lo contrario. Las luces no las tienes controladas, todo el tiempo se están moviendo y tampoco puedes dirigir a la modelo porque dependes de lo que está pasando. Pero empiezas a agarrar callo y a saber, y entonces como has visto tanto teatro, al final del día todo tiene una curva, todo tiene un procedimiento y empiezas a notar dices, ahí va a venir una escena, ahí va a llorar, ahí va a hacer esto, y son escenas que sabes que quieres captar, entonces empiezas a preparar la cámara con las especificaciones que necesitas para cierta escena, para cierta luz, para cierto movimiento, etcétera, etcétera. O sea que dependes de la emoción y conforme se va desarrollando la obra también, claro, ¿no? Claro. Y hay veces que eso es muy difícil, porque yo soy un mentado llorón, por no decirlo de otra forma, y hay veces que es muy difícil estar teniendo que contener el llanto, porque si me empieza a salir la lágrima no veo por el lente. Sí, claro. Y hay veces que sí que estoy llorando y yo digo, espérate que estoy tomando fotos, entonces sí es como muy, muy difícil a veces, pero es padrísimo. Y creo que eso es la importancia, voy a volver a mencionar esto, es la importancia del poder acudir al teatro, ¿no? Del poder ver teatro, porque el teatro abre todos esos panoramas, esos sentimientos y abre más a las personas, ¿no? A lo mejor no te gustan los musicales, pero vas a ver uno, o un número musical que te guste, y dices, wow, vas a ver una obra de texto, a lo mejor eres más de musicales, y vas a ver una escena y vas a decir, wow. Entonces creo que ese es el encanto del teatro, mi querido maestro Roberto Sosa. ¿Cómo es que te enfocas en esta rama que es el teatro y comienzas a dar tus puntos de vista, tus críticas del medio? Bueno, todo parte de que empieza uno a leer a los que ya están, ¿no? A los que te vienen, a los que vienen atrás adelante de ti, y empiezas a aprender de cómo ven el teatro, cómo lo visualizan, desde dónde y la forma en que lo dicen, ¿no? Entonces yo cuando empecé en esta profesión, yo leía a los maestros y yo decía, yo quiero escribir como él, ¿no? Yo quiero sentir cómo se siente eso que se escribe. Y eso se logra solamente con el tiempo, con el bagaje, con el estar en las escenas, en las obras, estar viendo teatro. Y eso lo vas aprendiendo y vas dilucidando, ¿no? Qué es lo que deberás destacar, qué es lo que deberás decir. Y si es bueno. Es que fíjate que la crítica, yo cuando empecé en esto, yo no pensaba en ser crítico, ¿no? Yo no dije voy a ser crítico. Sí, claro. Y más se me dicen que crítico, y bueno, me dicen, ¿no? Yo hago una reseña y doy mi punto de vista. Y siempre va a ser subjetivo. Siempre va a ser lo que yo pienso. Claro. No quiere decir que lo que yo digo es, ¿no? Y entonces a partir de ahí das punto de vista y dicen, bueno, sí tiene razón o no tiene razón, ¿no? O lo das en contra y también dices, bueno, una ocasión un director que era muy
compañero, amigo mío, y hice una crítica de él y me dijo, no te preocupes, Roberto, tú haz tu trabajo, yo hago el mío. Y es que bueno, ¿no? Que piensen así. Claro. De ahí parte todo, muchas cosas, porque estás siendo creíble, si solamente aplaudes de las obras que tú ves, o solamente mencionas que está mal, pues no eres creíble, ¿no? Eso. Tienes que tener un punto de vista equilibrado, y eso es un poquito complicado. Creo que eso es lo que hay que valorar hoy en día. Por eso no hay mejor juez, no hay jurado que el público, porque el público se mide en aplausos. Las obras se miden con taquilla, ¿no? Para poder mantener una buena obra, creo que al menos debe tener un aforo del 60%, el 70% para poderse mantener, ¿no? Y cuando vemos que de plano es una obra que no ha despuntado, es cuando vemos que las cortesías están a todo lo que da, cuando de pronto vemos un teatro con 30 personas, 50. Eso no pasa. Entonces, dices, ¿qué está pasando con el teatro? ¿De qué se mantiene el teatro? Por eso el teatro ha perdido mucha credibilidad también, ¿no? Por decir, pues no que el teatro es caro, pues si me están regalando boletos, no creo que sea caro. Entonces, adelante. Creo que de ahí parte un problema muy importante. La gente que no consume teatro es la que piensa que el teatro es caro. Así es, claro. Yo cuando digo que dicen, es que el teatro es caro, es que no vas al teatro entonces, no consume el teatro. ¿No saben que hay jueves de teatro en el UNAM, en el CCB, en el CENAR, por 30 pesos? 30 pesos un boleto. Y ves obras que verdaderamente valen mucho la pena. Entonces, por ahí es la labor que los que estamos en el periodismo teatral, exacto, es acercar esas obras para que la gente se entere que ahí hay cosas que vale la pena consumir. No solamente lo que se publica en cartelera, ¿no? Digo, hay mucha gente que voy a mencionar y no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Igualmente se les quiere, pero a lo mejor porque... por ejemplo, Carlos Rivera no fue a ver una obra del CENAR, o no fue Chantal Andere, o no fue tal productor, o no fue tal, no se les toma en cuenta, ¿no? Porque la gente, el mexicano vivimos de los referentes de la televisión. Así es. Tristemente. Entonces, la referencia que da la TV es el reflejo de la sociedad en el arte. No hay más ni menos. Entonces, ahí te das cuenta que está muy manipulable la educación televisiva, ¿no? Si a la gente le dices, va a estar Carlos Rivera mañana en Wicked y va a ser Elphaba, la gente va a ir sabiendo que Elphaba es un personaje de mujer. ¿Por qué? Porque es Carlos Rivera y por el morbo de ver a Carlos Rivera. Entonces, a la gente lo que en la tele se plasma es lo que la gente va a comprar, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido un ejemplo Cabaret, que de verdad que es una obra muy buena. O sea, para mí me parece uno de los mejores musicales actualmente en cartelera. Pero, ¿qué pasa? Se acabaron los comerciales. ¿Recuerdan aquellos 2000? Yo me acuerdo perfectamente cuando salían los comerciales de Ticketmaster. El fantasma de la ópera con Isaac Saúl y con esto y con el otro. Los comerciales de Rent, ¿no? O sea, y todo eso se terminó por los altos costos televisivos para poder transmitirle a la gente el arte. Yo... digo, uno de los programas que era con Otto Sirgo, aquello de los 80s, 90s, que era ir a meterse a los camerinos, recorrer bambalinas, recorrer escenarios, recorrer taquillas, y duraba 20 minutos la sección, creo que salía siempre en domingo, si no mal recuerdo. Se perdió todo esto. El teatro en México se empezó a hacer a un lado hasta que llegaron las grandes compañías, porque en México siempre ha habido teatro, ¿no? Manolo Fábregas, uno de los fundadores de la comedia musical en México, con el Centro Manolo Fábregas. Y después vienen estas grandes masas, como es Morris Gilbert, con Federico González Compián, quienes fundan Ocesa. Y después ya viene, desde pequeñito, que es un chico de televisión, que es un señor de televisión, que es Alejandro Gou, ¿no? Que empieza a fomentar el teatro infantil de esta manera, de trayendo a los Power Rangers, Barney, y un sinfín de... Exactamente, un proyecto infantil, ¿no? Familiar, hasta que le dio el blanco y dice, la gente consume imagen. Y fue cuando empieza la creación de Jesucristo Superestrella, con grandes actrices, grandes actores, grandes cantantes, y se empieza a hacer a un lado la imagen teatral, al talento teatral, a los swings, a los que son ensamble, porque... que me diga alguien, maestro, si mandan aparte del ensamble a una entrevista.
No lo hacen. Las alfombras rojas, pasa el ensamble, los medios de comunicación, ok, pero ahí viene el protagonista, que es tal. Entonces, realmente uno como periodista también tiene la culpa, porque va a las alfombras rojas y ¿qué cubres? A los invitados. Lo que no interesa, ¿no? Exactamente. Hablan de todo menos de la obra. De hecho, la realidad es que dentro de la prensa, yo sí he visto que nos dividimos en diferentes prensas y está la prensa teatral, que realmente le importa la obra y que lo que nos interesa no es la alfombra roja, sino la obra como tal y hacer una crítica y una reseña de la obra. Y está la prensa más de la farándula, como todos los programas de revista, que realmente lo que les interesa no es la obra, sino las personalidades que asisten a la obra. Entonces, y yo creo que siempre es algo que a veces hasta peleamos con los mismos RPs, que creo que sí debe de haber un trato diferente de una prensa a la otra, porque a la prensa que no le interesa, inclusive si llegan y ven la obra desde hasta atrás, si es que la quieren ver, porque hay veces que ni siquiera les interesa verlas, ellos ya cubrieron lo que querían cubrir y entrevistaron a quien querían entrevistar. No pasa nada. Sin embargo, la prensa crítica creo que pues es la prensa que tiene que tener un buen lugar, tiene que tener una buena visión. Yo he visto varias obras más de una vez y te cambia mucho la perspectiva verla desde hasta atrás que verla desde adelante. Claro. Y ves, y cuando llegas, nosotros que somos jurados de la CPT y que tienes que estar pensando en vestuario, en escenografía, en todas las cuestiones técnicas, iluminación y todo eso, hay veces que desde atrás no ves esos detalles y pues pasan desapercibidos y de repente llegas y lo ves adelante y dices, no, es que el trabajo está minucioso y vale la pena y es posiblemente nominable o mínimo considerable y cambia mucho la perspectiva. Pero desgraciadamente hay veces que la prensa entra como toda una y es prensa y ya, ¿no? No, y además también se demerita el trabajo del actor, porque al final de cuentas van a cubrir una sola cosa, una sola persona, y dices, ¿en dónde? Ok, yo entiendo un ejemplo, El Rey León. El Rey León vende solo porque es un musical de Broadway, el musical número 1 a nivel mundial. Entiendo que El Rey León vende solo. Tú pongas a Juanito Pérez como Simba, pongas a Juanita Hernández como Nala, va a vender El Rey León. Uh-huh. Tenemos la necesidad de consumir imagen para poder acudir a donde sea. Vemos un concierto indie, a lo mejor podemos ver a un chico que canta canciones de Emanuel, ¿no? Y que lo hace mejor que Emanuel, pero no es Emanuel. ¿Qué hacemos? Consumimos a Emanuel. Pero este chico, si veo que puede despuntar, lo puedo apoyar, no lo hacemos. O sea, en México no tenemos esos valores de poder ayudar al demás. Al contrario, si te puedo chingar, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, también estas competencias que se hicieron a partir, y no traigo en contra de nadie, a partir de que en Wicked se lanza al Teatro Telcel en el 2015, si no mal recuerdo, empieza la alza de la taquilla en México en el teatro. Un boleto hasta arriba, 1,200 pesos, un boleto hasta abajo, casi los 10,000. Cuando todos los productores, y el mismo productor, mi querido Morris, digo, yo sé que eso es marketing y es un negocio, ¿no? Por el alto valor que tiene la obra, por los derechos, por muchas cosas. Pero si nos ponemos a pensar, de ahí fue el despunte de varios productores para meter a todos los actores protagónicos famosos. Uh-huh. Entonces Wicked trajo esa alza, porque yo me acuerdo que Mary Poppins, si no mal recuerdan también ustedes, era boletos 2 por 600 en medio. Y el boleto más caro para Mary Poppins era de 1,400 pesos, que era el VIP. 1,400 en el Centro Cultural Teatro 1. Uh-huh. Cambió, se elevó un 400%, 500%, maestro. ¿Por qué sucedió eso? Por el marketing, ¿no? Porque la publicidad, la televisión engancha mucho. Fíjate que recuerda que estabas hablando de esto, recuerdo una ocasión, dijo el maestro Luis de Tavira, al público tienes que apelar a su inteligencia. Así a donde vayas, al público no es tonto, tienes que apelar a su lado inteligente. Y lo que la televisión hace es apelar al lado menos inteligente de la gente. Claro.
Entonces, si tú le muestras al público cosas que valen la pena, el público lo va a consumir. ¿Y por qué no lo consume? Porque no se entera. Volvemos a lo mismo, no se enteran. Y parte de la prensa, y casi la mayoría de la gente del espectáculo, se enfocan en eso que estás hablando tú, ¿no? De los grandes musicales, de las producciones que se venden por sí solas, y hay gran cantidad de teatro que muchísima gente ignora y que vale mucho la pena ver. Cuando esa gente voltea a ver ese teatro, vamos a tener un nivel cultural mucho mejor, vamos a tener gente más preparada para consumir teatro y no tener que pagar precios exorbitantes, ¿no? Una ocasión una mujer, yo escuchaba que decía, yo voy a ver el Rey León y me sale más caro verlo aquí en México que ir a Broadway. Entonces, ¿cómo es posible que acá se haga más caro? Y la gente lo consume. Sí. Y cuando ves una sala vacía de 60 personas que no va porque no se enteran, y ves unas obras que dices, no es posible, no es posible que estén haciendo esto al teatro. Entonces la gente que hace ese tipo de teatro dice, pues no puedo sobrevivir a esto, no puedo. Y tú las ves con gente de talento, gente que sabe hacer teatro, gente que te dice algo. El teatro tiene que decirte algo, tienes que llegar y salir con algo. No puedes llegar y salir y no sentir nada, porque entonces está fallando el que hizo el teatro. Claro. Y no tienes que tener la parafernalia escénica ni grandes producciones. Puedes tener una sala pequeña con un público íntimo. Lo decía el maestro Luis de Tavira, el teatro debe ser para 60, 80 personas. Si es para 200 o 500 ya es un espectáculo, ya no es teatro. Correcto. Entonces ahí es donde yo siempre he apelado a voltear a ver las producciones que para mí valen la pena. Claro, y mi querido Charlie, tu punto de vista, por favor. Realidad, o sea, inclusive ahorita lo que acaba de comentar al final Roberto, o sea, una obra con 5,000 personas que caben en ciertos teatros, 3,000 personas, ya en la última butaca hasta arriba, ya no puede ser teatro porque ya no estás viendo nada, o sea, no estás viendo nada, o sea, realmente ves así como entes moverse y dices, mira, fui por tal canción, por decir que fui. A veces yo hasta digo, hasta en los mismos conciertos, o sea, claro, vas a ver a un show y de repente dices, pues hay shows que ya ahorita ya son una magnitud que desde cualquier punto lo ves, pero hay otros artistas que dices, mejor me espero al DVD porque para verlo de este tamaño pues no estoy viendo realmente nada, ¿no? Entonces lo mismo sucede en el teatro. Y pues también al final del día, parte de lo que comentó Roberto de apelar a la inteligencia, yo creo que también el público tiene que aprender a ser un poco más inteligente, porque si realmente te gusta el teatro, hay 1000 opciones de teatro. O sea, yo creo que sí, efectivamente, estamos hablando de un teatro comercial que acabas de comentar, que está en boletos de 5,000, 6,000, 7,000 pesos, un VIP, y si pueden te ponen más y cada vez son más caros. Sí. Pero también tenemos teatro de 2,000 pesos y luego tenemos de 1,000 y luego tenemos de 500 y luego tenemos de 200 y tenemos hasta de 50 y de 30 pesos, sí, claro, como bien dijo Robert, en los jueves del Centro Cultural del Bosque, con obras de muy buena calidad, con textos maravillosos, y a veces también tienes artistas importantes. Recientemente tuvimos un tranvía llamado Deseo con Marina de Tavira, y obviamente la temporada agotó, y agradezco a la gente que se enteró y quisieron que se agotara la temporada, porque así deberían ser las temporadas de todas las obras, estuviera o no Marina de Tavira. Claro. Y qué padre que la gente se dio el tiempo y el decir, voy a buscar y voy a encontrar dónde está una obra que pueda ver, porque al final del día creo que todos deberíamos de ver teatro, como bien dijo Robert también. El teatro tiene que moverte, y si te mueva lo que te mueva, vale la pena, porque hay todo tipo de obras. O sea, yo no puedo alabar, por ejemplo, al inicio del programa, hablaste de una obra de Agnes y Joana. Claro. Yo la acabo de ver este sábado, y qué obra tan linda, y es una obra de muy bajo presupuesto, con precios súper accesibles, pero no necesitas más, y aunque es una obra de niños, que yo no soy fan del teatro de niños, salí feliz, o sea, me movió, y como bien dijiste hace rato en tu comentario, o sea, si yo lo sentí de esa manera, yo quisiera ver a los niños como la deben de sentir, porque te hace volver a ser niño, y ese es un teatro de bajo presupuesto. Y de la misma manera tienes Lagunilla, mi barrio, que es una obra bastante de alto precio, pero también vas y te la puedes pasar bien, claro, y sientes que estás bailando con Los Ángeles Azules en una boda, y es súper válido. O sea, al final del día cada quien tiene que ir encontrando el tipo de obra, el tipo de teatro que quiere, y entender que hay para todo tipo. Y también no puedes esperar ver a Carlos Rivera por 50 pesos. Sí, exactamente. Pero tú estás queriendo ver a Carlos Rivera, pero también puedes ver otras cosas de igual calidad,
que no las demeritan y a precios súper accesibles. Es cuestión de querer y buscar, porque realmente teatros en esta ciudad y la cartelera teatral es enorme. La verdad es que como sociedad somos un poco raros, porque mientras más barato juzgamos. No, así ha de estar la obra porque cuesta 30 pesos. ¿Qué vamos a ver? Ay, no. Ay, el boleto está a 1,500, está bien caro, pero... Ha de ser una fregonería. Exactamente, cuando nos ha tocado, no vamos a decir nombres, nada, que nos ha tocado pagar un boleto de 1,500, 2,000 pesos, y ves algo aborrecible que dices, oye, regálame, mínimo devuélveme la mitad de lo de mi boleto, ¿no? Porque sé que tienes que pagar sueldos. Entonces, como sociedad debemos de empezar por no juzgar antes de ver, porque eso es lo que ha pasado mucho. Uh-huh. Yo recuerdo, no sé si todavía en los periódicos, por aquello de los 2,000 maestros, no sé, si en los periódicos estaba la cartelera de teatro. Uh-huh. La cartelera de teatro, creo que era el Ovaciones, el que lo tenía, y era noticias también, sí. La tarde. Y yo me acuerdo que salían las portadas en gris y en blanco y negro, Tinta, sí, de las portadas de todas las obras de teatro, y altamente recomendable, y altamente esto. Eso era padre, porque podíamos ver, no nada más en redes sociales, pero podíamos ver que estábamos llenos de cultura antes en cuanto a los medios escritos. Ahorita ya vemos puro chismerío, y las redes sociales pues obviamente nos vinieron a innovar, pero también a perjudicar un poquito en esa parte de consumir, porque mucha gente no tiene celular, no tiene cómo ver una cartelera. Entonces, lo más accesible eran los periódicos. Adelante, maestro. Eran las funciones de martes a domingo, y era una función diaria hasta el viernes, hasta el jueves. Y viernes, sábado y domingo eran 2 funciones. 2 funciones. Y toda la semana. Y las temporadas eran largas, ¿eh? Las temporadas, había siempre develaciones de placa por las 100, las 200 representaciones. Sí, porque la gente iba al teatro, la gente consumía el teatro. Ahora te voy a decir otra cosa muy importante. También mucho tiene que ver el director, el que hace teatro, los creadores. Porque de repente sacan unas obras que dices, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? No piensan en el espectador. O sea, como dices, yo pago 1,500 pesos y veo una obra que no me gusta, salgo frustrado. Sí, y lo mismo pasa si vas y dices, bueno, porque aquí dicen que es barato y están buenas las obras, y entras a ver y sales y dices, ¿qué quiso decir? ¿De qué se trató? Y yo le he dicho mucho a los directores, a los creadores, le digo, no piensas en el espectador. O sea, no piensas en la gente que va y paga un boleto y entra para ver tu obra y sale vacunado, no quiere volver al teatro. Dice, si es el teatro, no quiero volver, sí. No voy a invertir. Sí, parece que fueran como caprichos de esa persona el hacer ese proyecto, aún sabiendo que el proyecto no es bueno. Que no es o lo hacen para sus amigos que son intelectuales como él, que se sienten así de otro nivel, sí. Y les vale madre el público, ¿no? Sí. Y entonces hay parte también mucho por el problema, que la gente cuando se decide consumir, va y dice, oh, para esto. Vi esta madre, ¿no? Porque hay gente que dice, fuimos a ver esta madre y no, horrible el teatro. O sea, pero ¿qué fuiste a ver? ¿No? Entonces, coincidimos, y eso me gusta, ¿no? El coincidir con ciertos puntos de vista, ¿no? Que al final de cuentas son puntos de vista, pero que nos llevan a ese punto, ¿no? De lo que ha sido tal vez en muchas ocasiones el cáncer del teatro, ¿no? El que la gente no pueda acudir. Pero por eso se están encargando ahora ustedes con estos premios ACPT en 2024, de poder acercar a la gente un poquito más al teatro, de poder reunir a la familia teatral, ¿no? De poder unirla y reconocer el talento de cada una de las personas que forman parte de una producción teatral, ¿no? Entonces, empecemos, maestro Roberto Sosa, ¿cómo usted analiza su punto, porque es un punto por crítico, ¿no? ¿Cómo usted analiza, cómo usted evalúa el poder dar ese punto a una producción? ¿Te refieres al momento de la votación? Al momento de la votación. Sí, es complicado porque en ese momento tienes que valorar muchas cosas, ¿no? Cuando nominas y dices, es que me gustó por esto y esto otro, y nominas, ¿no? Y tienes una cantidad de nominaciones por cada categoría. Pero ya cuando nos reunimos y empezamos a decir, voy a votar por esta, sí nos cuesta, sí es complicadito, ¿no? Porque dejas una y dices, es que también aquella no puedo dejarla, ¿no? Ellas también me pareció un trabajo muy, muy importante. Pero al final, pues, hay que decidirse por una. Tenemos gran cantidad de opciones y se decide. Al menos en lo particular, yo veo que siempre esa producción por la que yo voto, esa obra por la que fui a ver, que me dejó algo, que me hizo sentir cosas, entonces digo, vale la pena esa. El teatro siempre tiene que hacerte sentir algo, siempre.
No puede salir igual. González igual falló el que la hizo, falló la producción, falló todo. Entonces cuando yo veo y digo, esta nominación, por la iluminación, por la actuación, por la dirección, por el texto, que por ahí es donde empieza todo, para mí es lo más importante. Lo primordial, claro. Mi querido Charlie. Pues en mi caso yo creo que siempre es algo difícil. Cuando te vas volviendo crítico teatral tienes que, y estando aquí ahora en la ACPT, que es mi tercer año, tienes que ir desarrollando ciertas habilidades para aprender a separar el sentimiento de lo real. Y dentro de lo real tienes que ir partiendo varios sentimientos, porque uno como público ve la obra como un todo. Y claramente la obra como un todo es importante, y cuando piensas en una nominación de una obra, el todo es lo importante. Pero cuando vas a criticar a un actor de reparto, a una actriz de reparto, un protagónico, a la iluminación, en todo, tienes que empezar a desmembrar la obra. Y hay veces que nos pasa que dices, la obra es mala, pero la iluminación es una joya. Sí. O sea, no puedo, o sea, hemos visto obras malas donde dices, pero el actor revelación o actriz revelación es muy bueno. O sea, y a veces entre nosotros mismos nos damos el pitazo de, tienes que ver esa obra. Pero no es que sea buena, pero hay ciertas consideraciones que hay que considerar, valga la redundancia. Para una nominación. Y entonces vamos a verla, porque sí hay cosas que tienes que empezar a aislar, ¿no? Y de repente dices, pues sé que voy a ir a ver una cosa mala, porque ya empezaste a ver como a cabildear entre tus compañeros que a nadie le gustó, pero también varios empezaron a ver ciertas cosas y dices, bueno, voy a ver también eso y analizarlo, y así salen muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero a la vez es padre. Y por el otro lado también es feo y padre que uno como público a veces disfruta algo como más tranquilamente, porque a veces vas con compañeros o amigos o personas que no son de este ámbito teatral, y ven una cosa y como el todo la disfrutan maravillosamente. Sí, claro. Y tú que estás de analítico, viendo A, viendo B, viendo C, no estás disfrutando de la misma manera que alguien que se deja ir como gordo en tobogán y que dice, pues vamos a disfrutar simplemente, ¿no? Y hay obras en las que yo también intento salirme de mi yo crítico y también de repente decir, disfrútala y vela de otra manera. Hay obras que me han gustado tanto que también por eso me gusta repetirlas, porque de por sí estar con la cámara tomando fotos es una visión que te distrae. Y luego ya la ves sin eso y ya pero la estás viendo como crítico y ya es otra. Y luego la ves una tercera vez y ya dices, hoy yo no llevo cámara, hoy me quito mi cabeza de crítico, y la empiezas a disfrutar y ves otra tercera obra diferente. Es como, sí, tienes que ir buscando qué tienes que ver en ese momento para saber qué cabeza te pones en ese momento. Claro, y qué bueno, eso habla del profesionalismo de los críticos de la ACPT, porque vas con tus personalidades distintas, vas como de trabajo, vas, que es tu pasión la fotografía, y vas como público. Entonces, cada función para ti ha sido distinta. Le has tomado importancia a cada una de tus facetas, le has tomado la importancia a la obra de teatro, que por eso también la repites, porque sabes que hubo detalles que te perdiste por la cámara, que te perdiste por tu estar enfocado en hacer el análisis crítico, pero cuando vas ya como espectador, dices, wow, qué joya que acabo de ver, y eso realmente es lo que importa para poder valorar una obra de teatro, y que ustedes reconozcan entre la mayoría en sus votaciones, reconozcan estas grandes producciones, pequeñas producciones, medianas producciones, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Que se reconozca el valor, sea mucho o poco, del talento y de la producción mexicana, ¿no, maestro? Sí, sin duda. A veces también tenemos problemas porque mucha gente nos dice, ustedes nos voltean a ver, ustedes los invitamos y no van, y ¿no? Entonces, sí cuesta trabajo, porque también es una oferta enorme, y a veces aunque quieres ir así no te da tiempo, ¿no? Y luego las temporadas y luego son muy cortas y ya no te da tiempo de verlas. Pero sí debe de partir de ahí que como espectadores, fíjate, yo me pongo siempre en el papel del espectador. Yo no llego y digo, yo soy el periodista. Sí, claro. No, yo me siento junto a un espectador y voy a verla como él lo ve, ¿no?
Entonces de ahí parten muchas cosas, de ahí tú tienes el ojo ya entrenado, ¿no? Me han dicho, es que tú tienes el ojo muy entrenado y ya ves, pero te hacen sentir también lo que está pasando allá, como al espectador que está junto de mí. Cuando tenemos esa visión de lo que está sintiendo el espectador, si le gustó y a mí no me gustó, digo, bueno, pues, no tiene por qué gustarme a mí. Claro. El teatro lo hacen para la gente que consume, finalmente para los que consumen, ¿no? Y a veces caemos en muchas discusiones, pero digo, bueno, ¿y qué les preocupa? ¿Por qué tanta crítica? Si el público salió y les aplaudió, se pusieron de pie. Aunque no me gustó a mí, bueno, pero es que no lo hacen para mí. Si hicieran teatro para los críticos, pues estaríamos, ¿no? No, fueran 20 nada más. 20, 15 nada más. Exacto. Entonces, la verdad es que me gusta mucho compartir estos puntos de vista porque es muy difícil. Yo digo que siempre con un teatrero nunca hables de política, religión y de teatro, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar digo, más que en el teatro está el ego y la soberbia por encima, ¿no? Pero creo que se ha ido mejorando. Se ha ido mejorando a mí uno de los foros que más me acoge y que más siento que me abraza es el Teatro Milán, ¿no? Que un espacio pequeño para unas 200, 300 personas, que no es para todas las obras, cabe mencionar, pero las obras que se ven ahí han sido buenas, ¿no? Sí. Los foros el Teatro Julio Castillo, que igual, o sea, desde que entras, o sea, percibes el teatro y dices, wow, a lo mejor sé que no voy a ver la gran producción, pero algo desde que entré al recinto me está transmitiendo. Creo que es eso, ¿no? Que todos los foros desde que llegas te transmiten. Porque vas a un foro cualquiera, ¿no? Un hombre. Y ya desde que ves que empiezan ya a hostigarte y a meterte, después de esta obra va la otra y no sé qué, como tianguis dices, ¿qué voy a ver, no? O sea, o desde que ves ya a Caperucita Roja fuera del teatro y que dices, Santa Madre de Dios, mi hijo se espantó en lugar de decir, mamá, ¿qué hay ahí, no? Creo que también hay que ser muy observadores y también lo que usted decía, maestro, tener el ojo y decir, creo que aquí vale la pena entrar, ¿no? Porque ya todo el mundo se considera actor, ya todo el mundo quiere dar clases de canto y llevan una puesta en escena o llevan tienen una canción demo reel en Spotify. Entonces creo que también se ha perdido el poco profesionalismo que se le ha dado en todo el ámbito del medio artístico, cantantes, actores, actrices, bailarines, y la neta es que esto es como el gimnasio, o sea, hay que seguirle dando y seguir educándonos también, porque es igual como la tecnología, se va innovando el arte, se va innovando las técnicas vocales, las técnicas teatrales, las técnicas de actuación, las técnicas de producir. Alejandro Gou nos trajo unas pantallas enormes, ¿no? Que ya se habían visto antes. José Soñador fue una joya al hacer ya no tanta escenografía, que eso también es como que se perdió la magia, ¿no? Se perdió mucho la magia veíamos el arbolito. ¿Cuál ha sido, a ver, mi querido Carlitos, cuál ha sido tu producción que dices, esta ha sido la mejor escenografía y la mejor rotación de escenografía que he podido ver? Híjole. Por más sencilla que haya sido. Es que no es mexicana y eso por eso no me gustaría mencionarla. Pero para mí de lo que más me gustó inclusive del año pasado fue la escenografía de Anastasia. De hecho, desgraciadamente o favorablemente por las reglas del ACPT no es considerable Anastasia, justo porque no es producción mexicana, pero para mí ha sido de las escenografías donde yo soy a veces contra y sinceramente, por ejemplo, difiero y a mí eso me encanta de la crítica y eso venía platicando con Robert. La crítica es subjetiva y lo que a él le gusta no estoy obligado a que me guste y viceversa, y por eso a mí me gusta que en la ACPT el jurado es bastante diverso y somos varios para que cada quien por votaciones sea mayoría, porque cada quien tiene un punto de vista. Y por ejemplo a ti te encantó, ahorita hablaste de José el Soñador. Yo, por ejemplo, fue la parte de la tecnología que no me gustó de José el Soñador y sentí que dejé de ver teatro, que estaba viendo justamente un gran espectáculo maravilloso, sí. O sea, me encantó José el Soñador, pero mi parte teatral se veía muerta al no ver telones, al no ver una gran escenografía y que todo fuera creado con pantallas. Y fue donde dije, híjole, creo que la tecnología aquí rebasó al teatro y no está haciendo una ayuda al teatro.
Sin embargo, llegó Anastasia y era una historia relativamente parecida, donde había una cantidad de escenografía, de tecnología tremenda, había muchísimas pantallas igual, pero la forma de traer esas pantallas, de usar la tecnología para que junto con una escenografía, con unos carretes que iban volteando todo y te iban cambiando los escenarios, con solo dos carretes, un rotativo al centro y un friego de pantallas, y te fueran cambiando todo, para mí fue donde dije, esto es lo que yo quiero ver como uso de la tecnología. Claro. O sea, aquí sí la tecnología está al servicio del teatro, y esto sí es una escenografía hecha con tecnología. Y volví a ver una escenografía y fue cuando dije, qué forma de explotar la tecnología, qué fregón. Coincido contigo con Anastasia porque te transportaba literal. Justo lo que hablábamos de Agnes y Joana. Con una sábana te transportan a un castillo, ¿no? Maravilloso. Y en Anastasia te transportaban de Rusia a París, de una estación de tren a París inmediatamente. La imaginación, eso es lo importante del teatro, que se ha perdido en muchas producciones, el hacer pensar al público, el hacer imaginar al público. Entonces, lo que Anastasia, por eso ha sido de las favoritas, y que a lo mejor se esperaba desde el 2019, pero para mí Anastasia ha sido una de las obras más icónicas que Ocesa ha montado en México después del Rey León, después de La Bella y la Bestia, perdón. Que en La Bella y la Bestia la escenografía era impresionante. Entonces Anastasia se llevó la verdad en esa parte de la escenografía un 10 porque sí nos voló la imaginación. Mi querido maestro Roberto Sosa, para usted, algo que le haya volado la cabeza en el teatro, la que sea, pero que usted diga, wow, me quedo con esta joyita. Bueno, es que hablan ustedes de las escenografías así que te vuela la cabeza, porque hay mucho dinero, ¿no?, invertido. Y entonces con una producción que tiene, con una producción que tiene tanto recurso, pues montan cosas que sí, yo también voy y digo, wow, ¿no? Te impacta. Pero vamos a partir del que no tiene presupuesto, del que dice, no podemos invertir en una gran producción, pero vamos a apostarle a lo que acabas de mencionar, a que el espectador imagine, a lo que el espectador sienta. Que te dicen, estamos entrando a un bosque, o estamos entrando a un castillo, o estamos entrando a lo que tú quieras, pero el espectador lo está sintiendo, ¿no? Creo que tiene más valor a veces eso. Sí, y justamente lo que decíamos. Y otra vez lo voy a repetir, no es comercial, maestra Luz María Mesa, pero Agnes y Joana es lo que tiene. Es lo que logra. Es lo que lo sabe. Justamente todo lo que acabas de decir es lo que logras, y por eso me encantó para niños y grandes, porque justo como niño es lo que siempre hacíamos, jugar a que la cama era el castillo, la escoba era el caballo, etcétera, etcétera, y justamente de eso se trata Agnes y Joana, cómo logran eso llevado al teatro de una manera que te hace, wow, sentir. Un ejemplo de ello es lo que acabamos de ver de Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, que está en el Foro Lucerna. ¿Sí? Desde que entras, te estás imaginando que estás en Rusia. Desde cómo están parados los actores, cómo están caracterizados, ese blanco que que pusieron, ese diseño, y está ese personaje sintiendo frío, dices, pues sí le creo que están en Rusia, sí le creo que están viviendo en ese momento en una estepa, porque al idiota le dan ataques de epilepsia y pierde la conciencia y despierta y no sabe dónde está, ¿no? Y la persona que lo ve dice, tienes frío, ¿no? Y te imaginas el frío que estás sintiendo, te imaginas la Rusia, y luego salen con ese vestuario también diseñado, y ese movimiento escénico, y es un cuadrado, es un cuadrado, con madera, y la iluminación es una maravilla, el vestuario es una maravilla, las actuaciones. Hacer una obra con 2 obras de Dostoyevsky, 3, son El idiota, Los demonios y Los hermanos Karamazov, hacer una adaptación de las 3, es una maravilla de obra, es una maravilla. Tú tocaste algo ahorita del público, luego no piensa. Yo creo que también justamente es algo que también el público debe de buscar y entender. También creo que hay 2 tipos de teatro. Yo creo que hay el teatro que justamente busca que pienses, busca que imagines, busca hacerte mover más, etcétera, etcétera. Y hay un teatro que es simplemente un espectáculo para irte a relajar y sin pensar. Y creo que ambos es muy válido. Claro. O sea, yo a veces veo que
algunos compañeros critican el teatro, que es una comedia chusca para simplemente reírte, y creo que también es igual de válido ese tipo de teatro, no todo tiene que ser para pensar a mi gusto, ¿Sí? en mi punto de vista, y hay momentos donde dices, oye, quiero salir un viernes, un fin de semana de la oficina a relajarme y lo único que quiero es no pensar, y hay obras que valen la pena para eso, o irte a tomar una claro. licuachela en Lagunilla, mi barrio, Sí. y pasarte la bomba bailando, y es un tipo de espectáculo, teatro, como le quieras llamar, para eso, y cumple su cometido. Y hay veces que, por ejemplo, yo lo último que haría, a lo mejor yo como godín cansado, es irme a ver Dostoyevsky porque me voy a dormir. Bueno, Pero claro. hay un jueves o un sábado que digo, es que quiero ir a pensar y quiero ver algo que diga, wow, y Dostoyevsky es una excelente opción, pero son dos tipos de teatro que van no forzosamente a públicos diferentes, puede ser el mismo público, pero a lo mejor en momentos diferentes. Sí, exactamente, y creo que justamente eso es lo importante del teatro, ¿no? Y de esta parte de la crítica y de los puntos de vista, que cada uno de nosotros tenemos un punto desarrollado personal. No hablamos ni por el público que vemos, que cómo reacciona en el teatro, sino aquí la experiencia es personal. Vayas a pensar, vayas a desestresarte, vayas a lo que vayas, disfruten. Enfóquense su mirada en el escenario. Ya pagaron su boleto de 30, 50, 80, 1,500, 2,000, 7,000 pesos. Disfruten. Apaguen el teléfono. No se la pasen con la bolsita de las papas apretándola porque también interrumpes. Por favor. Entonces, cuando vayan al teatro, coman antes de... llévense su agüita, porque también eso si lo abren luego la media hora, suena lo del gas. Entonces, vayan a pasarla bien. Ya hicieron su gasto, su inversión, disfruten. Digo, ya un boleto del cine ya está caro, cuesta 180 pesos un boleto. Yo prefiero ir al cine. teatro que al cine en Claro. términos de costo-beneficio. Claro. Entonces, yo les invito a analizar, a conocer la cartelera de México, del teatro. En toda la República hay buen teatro, ¿no? Y en la Ciudad de México obviamente somos el núcleo del teatro. Y pueden seguir al maestro Roberto Sosa en sus redes sociales. ¿Y en dónde más lo podemos encontrar, maestro? Pues están en Facebook y Instagram, en la página de la CPT y cartelera de teatro. Lo encontramos también como Roberto Sosa, ¿verdad? Así es. Ok, y mi querido Charlie. Sosa López, porque luego me confunde con el actor y dicen, Roberto Sosa escribió. Como que este no es, ¿no? Bueno, te voy a platicar una ocasión, estábamos en una conferencia y me dice, ven, me dice, ven, dice, cada rato me confunden contigo. Dice, me encuentro una persona me dice, oye, qué buena obra es que acabas de reseñar. Dice, no soy yo, dice el otro Roberto Sosa. Dice, ¿por qué no cambiamos un día de lugar? De personalidades. Tú te subes al escenario y yo me pongo a hacer una reseña. Y yo le digo, bueno, a lo mejor tú te bajas y sí puedes escribir una reseña, pero subirme a llenar tus zapatos no, pues va a estar canijante. Va a estar difícil. Mi querido Charlie, ¿cómo te puede encontrar la gente? @Charlie Duchanoy Foto en Instagram y en Facebook, y nuestras críticas y reseñas están en www.voyforme.com, voy4me.com. Así que ya sabe la gente, y por favor, nos pueden invitar a partir de cuándo podemos ver los premios ACPT, ¿en qué horario? Van a ser el miércoles 2 de octubre a las 7 de la noche, a las 7, recuerdo, en el Teatro Julio Castillo, y estarán televisados en Canal 22 el sábado, lo que no recuerdo ahí. Es el 5. 5 de octubre. Sí, van a pasar a completa la ceremonia. Entonces recuerden, va a ser grabado, se graba el día 2 de octubre y lo van a poder disfrutar en redes sociales el 5 de octubre y en Canal 22. Así es. Qué padre que un canal de arte esté transmitiendo, ¿no? Por primera vez estos premios de los ACPT, y es un punto a favor, para todos los productores, para todos aquellos patrocinios que han dejado de creer en el teatro, porque nos acaba de pasar a la comunidad teatral, desertaron algunos patrocinios de los premios ACPT, de los Metro. Entonces no estamos entendiendo por qué no se le quiere invertir al teatro en México en cuestión de patrocinio, pero pues ya próximamente a ver si abrimos una mesa de debate, gente de la ACPT y gente de los Metro, para tocar este punto de vista, ¿no? De por qué se están acabando los patrocinios en cuanto al arte. Entonces, pues puede ser un tema de discusión muy interesante, muy importante. Les agradezco la visita
Les agradezco que se hayan... les dije, Gracias. esto va a ser muy ameno, la verdad me la pasé muy bien, de las pocas entrevistas que he podido disfrutar tanto, porque ha sido entre teatreros nos entendemos, y me ha gustado esta charla que ha sido muy, muy, muy orgánica. La verdad se los agradezco y que tengan un excelente día. Muchas gracias y buen día a todos. Vayan al teatro, por favor. Vayan al teatro, sí, vayan al teatro, dijo el Consuman el maestro Roberto Sosa. Son las 10:54. Mi querida Celia, muchas gracias en cabina. Yo soy Miguel Villalobos. Recuerden que me pueden seguir en mis redes como SMickeyMX en todas mis redes sociales. Y también los espero en mi marketplace, porque tengo promociones para este regreso a clases. No, hombre, no, Celia. Tengo unas promociones que ni tú te imaginas. Les voy a dejar el link aquí en mis redes sociales, porque tenemos en promoción, mi querida Celia, las tablets en 700 pesos. Así que nada más este fin de semana se los voy a dejar. Y ustedes ya sabrán, para el niño, la niña, el papá, la mamá y la abuelita. Muchas gracias, Celia. No se pierdan la próxima semana el show con Miguel Villalobos por Orbe Promo. Bye. Lástima que terminó nuestro programa de hoy. ¡Wow! Esperen, eso no es todo. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio, aquí por Orbe Pro.